La Amazonía está llena de muchos animales y plantas increíbles. Todos sabemos eso. Pero, ¿sabías que también hay humanos que viven allí? De hecho, hay bastantes tribus que habitan en la Amazonía, y como muchas tribus, pueden causar un poco de problemas si terminas provocándolas. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son las 20 tribus amazónicas más aterradoras que no querrás conocer. «20 tribus de Papúa Nueva Guinea». Como mencioné en la introducción, me voy a centrar en tribus del área de Sudamérica que llaman hogar a la Amazonía, pero también dije que íbamos a ver tribus de todo el mundo, y en un lugar como Papúa Nueva Guinea hay bastantes de ellas. Verás, aunque es cierto que hay muchas áreas modernas en Papúa Nueva Guinea, incluidas numerosas operaciones mineras de una magnitud que podría dejarte asombrado, el país también está lleno de áreas naturales que permanecen intactas por el hombre, aparte de las tribus que residen en ellas. Un conjunto de tribus que ha llamado la atención de la gente a lo largo de los años son las tribus Kunai y Juli. En realidad, son grupos rivales, por lo que se atacan mutuamente. Sin embargo, de vez en cuando dejan las armas y se reúnen para un evento llamado el Festival Sing Sing, donde realizan una celebración especial pintándose la cara y celebrando juntos. Pero eso es solo la punta del iceberg cuando se trata de las tribus de Papúa Nueva Guinea. Debido a la forma en que el país está dividido y segmentado, en realidad hay más de 600 tribus en la nación y un asombroso número de 850 o más idiomas hablados por las personas. Esa es una cantidad increíble de diversidad, y la nación utiliza eso para atraer turistas a festivales especiales como el que mencioné antes. Eso saca a estas tribus a la luz para destacar sus culturas e historias. En este punto, podrías pensar que es algo genial y que no son peligrosos, pero no te dejes engañar. Sí, salen a festivales e interactúan entre ellos, pero si intentas invadir su territorio, podrías meterte en bastantes problemas. Además, no todas las tribus participan en estos festivales, así que si vas a Papúa Nueva Guinea pensando que cualquier tribu nativa que encuentres será amable contigo, puede que no termines regresando. 19. La tribu Mursi. Ahora iremos a un continente diferente que aún tiene muchas tribus hoy en día. Ese es África. Vamos a Etiopía para observar a la tribu Mursi, que resulta ser una de las tribus más aisladas del mundo. Más específicamente, esta tribu se encuentra en la región del Valle del Omo en Etiopía. La región es conocida por su diversidad cultural, con cerca de 12 tribus habitando la región. Eso es impresionante desde el principio, ya que el área en la que viven no es realmente el lugar más hospitalario, y puedes aplicar el término inhóspito a algunas de las cosas que hacen tanto a ellos mismos como a otros miembros de su tribu. Por ejemplo, cuando quieren demostrar su poder, sacan AK-47 que simplemente tienen por ahí. Además, su proceso de escarificación o la creación intencional de cicatrices y marcas en su cuerpo es algo que probablemente no sea normal para mucha gente fuera de la tribu. Igual de impactante, cuando se trata del matrimonio en la tribu, los hombres pueden literalmente secuestrar a una mujer y casarse con ella sin ningún problema. También hay una práctica llamada matrimonio por herencia, donde una viuda puede ser literalmente entregada al hermano o a un miembro de la familia de su difunto esposo. También puedes notar que la tribu Mursi tiene varias decoraciones en sus cuerpos que pueden recordarte a ciertas personas que viste en las películas de Pantera Negra. Esos estilos fueron tomados de tribus africanas reales, como puedes ver, como tener platos enormes insertados en la boca y las orejas, y esto es una práctica común en la tribu, al igual que adornarse con todo tipo de decoraciones. Todo esto es solo parte de su herencia que ha sido transmitida durante muchos años. Es mucho para asimilar, y los ignorantes fuera de la tribu los han condenado por lo que hacen, pero ellos siguen practicando lo que han estado haciendo durante mucho tiempo y rechazan a la mayoría de los forasteros junto con la tecnología, excepto por sus AK-47, por supuesto. 18. Los sentineleses. Mientras que los Mursi podrían ser una de las tribus más aisladas del mundo hoy en día, el pueblo Sentineles, que se encuentra en la isla Sentinel del Norte, cerca de la India, es la gente más aislada del mundo por mandato de la ley, ya que literalmente es ilegal ir allí a menos que seas miembro de la tribu, y hay una buena razón para ello, y también es un poco aterrador. El primer contacto del mundo moderno con la tribu tuvo lugar en 1867, cuando un barco mercante de la India naufragó en la isla. Naturalmente, su tripulación quedó
quedó atrapada allí, y fue entonces cuando aparecieron los centineleses y rápidamente los atacaron. Luego, cuando la India estaba bajo control británico, alguien fue a la isla y secuestró a 6 miembros de la tribu para mostrarlos en casa, y debido a las enfermedades a las que nunca habían estado expuestos, algunos de los secuestrados murieron y el resto fue devuelto a la isla. Desde entonces, casi todos los intentos de llegar a esa isla y hablar con la gente han resultado en ataques o en que los que se adentraron en la isla fueron directamente asesinados. Eso incluye a un convicto que escapó a la isla solo para ser eliminado por la tribu y a un misionero estadounidense que quería difundir el evangelio, solo que la tribu no quería escucharlo exactamente. Avancemos hasta ahora, y todas las visitas a la isla Sentinel del Norte son ahora estrictamente ilegales. La Guardia Costera de la India patrulla una zona de amortiguamiento cerca de la costa para evitar que los forasteros se acerquen demasiado. Por supuesto, nada te impide intentar ir a la isla y conocer a las personas, pero, por otro lado, nada les impide disparar flechas y otras cosas contra ti por entrar en su tierra natal. 17. Los Caribes. Ahora volvamos a Sudamérica, donde echaremos un vistazo a los caribes, quienes han sido conocidos por muchos otros nombres a lo largo de los años, incluidos los calinas. Principalmente tienen aldeas en los ríos y costas de Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil. Y antes de que lo preguntes, sí, se sabe que han habitado la selva amazónica a lo largo de los años. De hecho, han sido directamente comparados con otras tribus amazónicas que han sido documentadas a lo largo de los años, incluidas similitudes en los colores de piel y costumbres. Oh, y quizás quieras saber quién descubrió a estas personas por primera vez. Bueno, ese sería Cristóbal Colón. Sí, el Cristóbal Colón. Y eso también significaría que fueron una referencia a lo que él pensaba que era el Caribe. Y todos esperamos saber ahora que no era exactamente un experto en navegación ni en saber exactamente dónde estaba en el mundo. Lo que sabemos sobre estas personas y otras tribus similares a ellas es limitado por una razón básica. No tienen un lenguaje escrito y como tal han tenido que transmitir su historia de manera oral. Sabemos, basándonos en algunos relatos, que solían vivir cerca de la cuenca del río Amazonas y tenían constantes conflictos con otras tribus cercanas. Lamentablemente, debido a personas como Colón, estas tribus fueron diezmadas por diversas enfermedades que trajeron consigo, y algunos de sus miembros incluso fueron llevados a lugares como París. Afortunadamente, la cultura aún sobrevive hoy en día, pero sería prudente darles su espacio, ya que no todas las tribus de este grupo serán amigables. 16. Los aztecas. Hagamos un pequeño desvío aquí y observemos no a una tribu moderna con la que no deberías meterte, sino a una antigua que técnicamente debería estar agradecida de que ya no estemos alrededor. Aunque técnicamente no forman parte de América del Sur, los aztecas fueron una de las fuerzas más dominantes en México y América Central y tuvieron un alcance significativo durante su reinado que aún hoy está envuelto en misterio. Por ejemplo, realmente no sabemos de dónde vinieron. Hablan de la Tierra Blanca o la Tierra de los Caballos Blancos como su hogar original. Y luego migraron a lo que ahora es México, donde construyeron un vasto imperio, uno que aún es admirado por muchas personas hoy en día. A pesar de tener lo que definiríamos como tecnología primitiva, lograron crear pirámides increíbles, templos masivos, armamento brutal y una vasta cantidad de ciudades, y todo esto en un lapso de tiempo relativamente corto. En cuanto a por qué no querrías haberte metido con ellos, eran una cultura tan dedicada a sus dioses que no se oponían a realizar sacrificios humanos de forma regular. Incluso tenían altares para los dioses en la cima de sus templos y pirámides para poder adorarlos de la manera que consideraban mejor. Lo irónico, sin embargo, es que los aztecas fueron borrados de la historia, todo gracias a la llegada de los conquistadores, dejando atrás sus increíbles creaciones para que todos las miren y se pregunten cómo pudo pasar eso con un pueblo así. Lamentablemente, este sentimiento es común en muchas de estas tribus hoy en día. 15. Los Agua. He evitado hablar de tribus que realmente viven en el Amazonas, pero ya no más. Aquí tenemos a los Agua, quienes definitivamente viven en la selva amazónica. Lo que llama inmediatamente la atención sobre esta tribu es lo pequeña que realmente es. A partir del año 2023, hay aproximadamente 100 personas en la tribu, y la razón de esto es una historia tan antigua como la colonización por otras naciones. Específicamente, los colonizadores europeos han estado luchando contra las tribus nativas desde los años 1800, lo que ha llevado a que estas tribus
tribus sean consideradas inferiores por muchas personas, lo que incluye a las civilizaciones modernas en América del Sur. Este es el mayor riesgo para la tribu en este momento, ya que muchas naciones y empresas continúan reduciendo la selva debido a sus diversos proyectos y actividades comerciales. Las tribus como los Agua necesitan el ecosistema del Amazonas para sobrevivir, para que puedan seguir viviendo. Han tenido que adaptarse a un estilo de vida nómada para mantenerse fuera del alcance de aquellos que están talando el bosque. Es una tragedia porque la tribu es increíble. Son conocidos por sus habilidades de construcción y por crear diversas cosas que les ayudan a sobrevivir en las duras condiciones de la selva. Y si son eliminados, podría ser una pérdida increíble para el planeta. 14. Mashcopiro. A continuación tenemos a los Mashcopiro, una tribu curiosa que vive en la selva amazónica y estaba más que contenta con que la civilización moderna los dejara en paz para que pudieran seguir viviendo sus vidas como lo habían hecho durante mucho tiempo. Sin embargo, eso no fue exactamente así, ya sabes, por las personas. Y como muchos del mundo moderno buscaron establecer conexiones con ellos, incluso dándoles alimentos modernos y machetes para que pudieran vivir un poco más fácilmente. Pero ahí es donde las cosas se complican. Una de las personas que intentó ser un intermediario entre la tribu y la sociedad moderna fue aparentemente asesinada por ellos de repente un día, y desde entonces la tribu ha intentado ser amistosa con los forasteros o los ha atacado. Parece depender del día. Tristemente, para muchos en el mundo civilizado son solo salvajes, razón por la cual a mucha gente no le importa realmente los derechos naturales que tienen o las culturas que están siendo perturbadas por la tala y otras actividades económicas. Este es otro grupo de personas que debería ser protegido, pero uno se pregunta si eso realmente sucederá o si también estarán cerca de la extinción. 13. Los Palawan. Ahora haremos una pausa del Amazonas y nos dirigiremos a Filipinas, donde se pueden encontrar los Palawan. El nombre proviene de la isla de Palawan, donde residen, y hay decenas de miles de ellos que viven allí. En algunas de las áreas de la isla, los Palawan son cultivadores itinerantes, despejando pequeñas áreas del bosque y cultivando alimentos en ellas antes de moverse y permitir que ese bosque se regenere. Es un concepto que las personas civilizadas no entienden exactamente por muchas razones, lo que explica por qué el planeta Tierra no está realmente en tan buen estado. Como habrás adivinado, la civilización moderna ha hecho que los Palawan sean más cautelosos sobre lo que hacen. En el año 2000 se construyó una carretera alrededor de la isla, y eso trajo turismo en masa a la isla, lo que obligó a la tribu a ser más reservada. El mayor problema es que el gobierno filipino abrió numerosos sitios de minería y otorgó derechos a diversas empresas que no se preocupan exactamente por el daño ambiental que están haciendo o el daño histórico que están causando a las tierras del pueblo Palawan, lo que incluye sus numerosos sitios de entierro. Muchos están haciendo campaña para que esto termine. Sin embargo, las operaciones ilegales probablemente continuarán. 12. Los Suri. Ahora volvemos a Etiopía para observar a otra de sus tribus, esta vez a los Suri, quienes tienen una historia bastante compleja dentro de su propia nación. El nombre Suri no se aplica específicamente a un solo grupo de personas, sino a 3. Fueron agrupados y se les dio ese nombre después de ser conquistados por lo que ahora es el gobierno etíope. Además, han tenido que alterar partes de su cultura para adaptarse al nuevo sistema de gobierno y a otros avances que el régimen tiene sobre ellos. Los Suri han vivido en la zona fronteriza entre Etiopía y Sudán durante muchas generaciones, sobreviviendo exitosamente mediante una combinación de cría de ganado, algo de caza y recolección, cultivos de campo regados por la lluvia como el mijo, maíz y sorgo, así como el cultivo en jardines de legumbres, plantas de especias, guisantes y frijoles. Lamentablemente, debido a diversas fuerzas dentro del país y fuera de él, la cultura suri está en peligro, especialmente por los negocios que manejan para tratar de mantener a su gente. Existen muchos conflictos armados en la región, lo que hace que los suri estén básicamente atrapados donde están y no puedan desarrollarse de una manera significativa. 11. Los Yanomami. Volvemos al Amazonas, donde esta vez vamos a observar una de las tribus más grandes que residen en la selva tropical, los Yanomami. Viven en las zonas selváticas y montañosas del norte de Brasil y el sur de Venezuela, y se dice que son la tribu aislada más grande de América del Sur. Para darte una idea de la cantidad de personas que forman esta tribu, tienen aproximadamente 200 aldeas en la selva tropical, con una población estimada de entre 35,000 y 45,000 personas, dependiendo de a quién le preguntes. Tristemente, como muchas
muchas otras tribus del Amazonas son víctimas de eventos brutales provocados por personas que intentan deforestar el área para obtener ganancias. Por ejemplo, tal vez recuerdes la construcción de una carretera en el Amazonas. Cuando eso sucedió, trajo enfermedades que acabaron con gran parte de los Yanomami, y aún hoy en día, operaciones ilegales están destruyendo sus hogares y no dudan en arrasar aldeas enteras. Incluso los gobiernos no están ayudando y, de hecho, están tratando de expandir las diversas operaciones que ocurren allí, incluso si eso implica matar a más personas de esta tribu. Y dadas todas estas circunstancias, ¿realmente estarías feliz de ver a un forastero si fueras parte de esta tribu? 10. Los Karubo. Conoce a los Karubo, que viven en la cuenca del Amazonas en Brasil y prefieren estar aislados y que los dejen en paz. Y puedo decir eso porque, honestamente, se sabe muy poco sobre esta tribu fuera de un relato de 1996, ya que prácticamente todos los otros intentos de hacer contacto con ellos han resultado en extrema violencia. Saben cómo ser violentos, no solo porque son cazadores, sino porque tienen dardos envenenados a su disposición, y absolutamente saben cómo usarlos con mucha habilidad. Afortunadamente, hay grupos que están trabajando activamente para proteger a la tribu de interferencias externas, pero solo el tiempo dirá si tendrán éxito. 9. Los Yafo. He hablado antes sobre algunas tribus de Papúa Nueva Guinea, así que aquí hay otra conocida como los Yafo. Viven en la región de East Sepich en la nación, y son otro grupo con el que nadie realmente ha hecho mucho contacto. Y eso es intencional. Prefieren que los dejen en paz, y son muy raros los contactos significativos con el mundo exterior. Incluso el explorador que encontró al grupo por primera vez señaló que no eran exactamente los más acogedores del mundo, mostrando fuerza mediante el uso de arcos y flechas en una danza única. Ahora bien, lo he dicho de varias maneras antes, pero hay tribus como los Yafo que solo quieren quedarse en su propio espacio. Están bien con la forma en que viven sus vidas y han estado viviendo así durante mucho tiempo. Así que realmente no tienen interés en otros estilos de vida. La gente debería simplemente dejarlos en paz. 8. Los Korowai. Si quieres otro ejemplo de una tribu que estaba bien con que los dejaran en paz, sería la tribu Korowai. Son de Papúa Nueva Guinea y estaban tan remotos y aislados que el mundo moderno ni siquiera los encontró hasta la década de 1970. Han estado bien por su cuenta durante una cantidad incalculable de años. Para ser claros, son muy ingeniosos, ya que fueron capaces de construir hogares a más de 40 metros sobre el suelo. Las casas en los árboles están construidas sobre pilotes que están diseñados para proteger a los miembros de las aldeas rivales. Podrías sentir la tentación de visitarlos para ver esas impresionantes casas. Pero aquí tienes una advertencia. No solo creen en la brujería, sino que técnicamente practican el canibalismo, así que has sido advertido. 7. Los Eyorio. Ahora sé que sigo tratando de enfatizar este punto, pero es necesario decir que muchas tribus están en peligro de ser eliminadas debido a la deforestación, y los Eyorio de Paraguay son un ejemplo claro de eso porque son, de hecho, un grupo que vive en un área con la tasa de deforestación más alta del mundo. Debido a esta constante interferencia, son literalmente un grupo de personas que tienen que correr al primer avistamiento de bulldozers y otras operaciones. No pueden tener un hogar permanente porque no saben cuándo otros aparecerán y lo destruirán. Al igual que con otras tribus en América del Sur, los diversos gobiernos están bien con vender sus tierras y básicamente dejarlos morir siempre que puedan obtener ganancias de las operaciones. Incluso Estados Unidos ayudó una vez con esto, organizando cacerías para encontrar a la tribu y sacarlos por la fuerza del bosque para que el trabajo pudiera realizarse. 6. Los Kawahiba. Volviendo a Brasil, ahora hablamos de los Kawahiba, quienes tienen una historia muy similar a la de las otras tribus discutidas. Han sido víctimas de múltiples genocidios a lo largo de los años debido a invasores que llegaron tratando de tomar los recursos de sus tierras, leñadores, mineros y otros del gobierno. Los Kawahiba han tenido que ser nómadas solo para sobrevivir, y eso si llegan a lograrlo. Aunque hubo una investigación oficial sobre el genocidio de esta tribu, no hubo condenas debido a una supuesta falta de evidencia. Han tenido que desarraigarse a sí mismos y a su cultura para adaptarse sobre la marcha y así poder seguir viviendo y practicando sus antiguas costumbres. No es justo lo que les está sucediendo y, sin embargo, sigue ocurriendo de todos modos. 5. Los Asmat.
De una tribu en peligro a una enorme, nos dirigimos a Papúa Nueva Guinea para observar a los Asmat, que cuentan con más de 70.000 miembros, siendo una de las tribus más grandes de la nación. Lo que separa a esta tribu de otras es que no viven en bosques, sino en manglares. Han hecho de estas tierras pantanosas su hogar, y están perfectamente felices con eso. En ese sentido, una razón para no meterse con ellos es que, aunque son tranquilos, también son guerreros fieros que han practicado el canibalismo en el pasado y no temen convertir los cráneos de sus enemigos caídos en trofeos. Sin embargo, al menos decoraban los cráneos antes de exhibirlos, así que espero que eso te dé algo de consuelo. 4. Los Asaro Mudmen. Nos quedamos en Papúa Nueva Guinea un momento porque hay otra tribu que absolutamente tengo que mencionar. Los Asaro Mudmen reciben este nombre debido a que son personas que fabrican máscaras gigantes de barro y las han usado por diversas razones a lo largo de los años. El origen de estas máscaras de barro proviene de un conflicto tribal. Una tribu rival intentó invadir sus tierras, así que los Asaro se sumergieron en el río cercano y se escondieron mientras se acercaban. Cuando emergieron, estaban cubiertos de barro, lo que llevó a la tribu enemiga a creer que eran espíritus y huyeron aterrorizados. Los Asaro aprovecharon ese miedo y lo usaron como una herramienta para evitar batallas, cubriéndose con barro del río mientras creaban máscaras aterradoras de arcilla, piedras y otros materiales naturales para ahuyentar a sus enemigos. Ahora las utilizan en festivales y otras actividades diversas. 3. Los Batak. Ahora regresamos a la isla de Palawan, donde hay otra tribu que está gravemente amenazada, conocida como los Batak. En el año 2020, se decía que solo quedaban 2.000 miembros de esta comunidad, y las cosas solo empeoran, considerando lo que el gobierno filipino está haciendo con sus tierras. No solo realizan actividades mineras y otras operaciones que están devastando sus hogares, sino que también deben enfrentar leyes que restringen sus formas de vida tradicionales. Recuerda el método de cultivo por rotación que otras tribus han usado para producir alimentos. El gobierno prohibió esa práctica porque ocurre en áreas protegidas, aunque el mismo gobierno no protege las áreas sagradas que los Batak llaman hogar. 2. Los melanesios. Este caso es complicado porque no se trata de una tribu tradicional como las que ya te he mostrado hoy, sino de los llamados cultos de cargamento, que a menudo se asocian con los pueblos melanesios. Estos cultos surgieron cuando las tribus fueron inundadas con diversos artículos y baratijas traídas por forasteros, que luego comenzaron a ver estos objetos como espiritualmente significativos. Creen que cualquier objeto traído por extranjeros fue creado por medios espirituales, y por lo tanto, son objetos sagrados que deben ser venerados. Obviamente, sabemos que eso no es cierto, pero este es el peligro de mezclar culturas. Puede crear creencias injustas que contradicen lo que otros han practicado durante mucho tiempo. Y como todos sabemos, tratar de hacer que un culto deje de creer en algo después de haberse aferrado a ello es increíblemente difícil. 1. Los Masái. Ahora volvemos a África para mencionar una última tribu conocida como los Masái. Se encuentran en el centro y sur de Kenia, junto con el norte de Tanzania, cerca de los grandes lagos de África. Irónicamente, esta es la tribu más grande de la que has oído hablar hoy, ya que el censo de 2019 indicó que había más de 1 millón de Masái. Lo que complica las cosas es que, si bien han adoptado algunos aspectos de la cultura moderna, como ciertos tipos de medicina que han permitido una mayor tasa de supervivencia en recién nacidos, aún mantienen muchas de sus creencias tradicionales que muchos en el mundo exterior considerarían bárbaras. Por ejemplo, no solo practican modificaciones corporales, sino que también realizan cortes de ciertas partes del cuerpo para dar la bienvenida a hombres y mujeres a la adultez. Si estás entendiendo lo que estoy diciendo, sabrás de qué estoy hablando. Bueno, eso es todo sobre las diversas tribus del Amazonas y más allá por hoy, cómo viven y por qué no deberías tratar de buscarlas. ¿Te sorprendieron todas las tribus que mencioné hoy? ¿Y cuáles de ellas preferirías no enfrentar? Quizás conozcas otro grupo que debería haber estado en esta lista. No dudes en contármelo en los comentarios a continuación. Nos vemos la próxima vez. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.